Muy bien, en esta sesión 3 vamos a hablar del proyecto final que vamos a ir desarrollando. ¿Vale? A lo largo de las sesiones vamos a ir creando un proyecto al cual le vamos a ir incorporando primero componentes, vamos a hacer cambios en rutas, vamos a hacer formularios, vamos a ir incorporando un poco todo lo que vayamos aprendiendo durante el curso para que tengáis un ejemplo de un proyecto final y os sirva sobre todo de referente y que tenga buenas prácticas. Le meteremos también configuraciones de Slint, también le automatizaremos alguna ejecución de pruebas. Bueno, haremos algunas cosas dependiendo de ver hasta qué ritmo podemos llevar, pero básicamente crearemos un proyecto que sintetice todo un poco. Ahora mismo voy a continuar con el proyecto de la sesión 2, por lo tanto parto del mismo punto, pero vamos a estructurar un poco las ideas que vamos a ir haciendo dentro del proyecto final, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es principalmente y esencialmente es primero maquetar un poco la arquitectura de carpetas, archivos, etcétera, que vamos a ir necesitando. Vamos, por lo tanto, a ello. A ver, muy bien. Estábamos en este punto, ¿no? Pues lo habíamos dejado con estos dos componentes de ejemplo, que eran greeting y greetingf, ¿de acuerdo? Y estos ahora mismo ya no los vamos a usar más, ¿de acuerdo? Luego, en la fase de preguntas que haremos después de la sesión, pues comentamos a ver si algún error ha podido tener alguien. Bien, ahora, importantísimo, en proyectos React, como veis, la estructura no está muy bien definida. Es decir, nosotros podemos crear componentes en cualquier lado, cualquier archivo JavaScript puede tener varios componentes, pueden ejecutar componentes, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es, dentro de componentes, vamos a crear otra carpeta que va a ser tipo container, ¿vale? Vamos a hacer containers o tipo container. Estos son componentes que vamos a intentar que sean los de orden superior, componentes que renderizan a otros componentes de más bajo nivel, ¿vale? Los componentes de tipo contenedor van a ser los componentes que van a tener la lógica y los datos, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo que vamos a hacer un poquito para ir montando todo, vamos a trabajar con tareas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar como con un componente que va a tener la lista de tareas y dentro de este va a pintar 1, 2, 3, 4, 5 tareas en el HTML, ¿vale? Entonces, dentro de container, ¿vale? Crearemos ese componente, todavía no lo vamos a hacer. Dentro de components ya en principio vamos a tener container y pure. De momento así nos va a ayudar sobre todo a entender la lógica de distribución. A lo mejor a lo largo de las sesiones lo reestructuramos un poco, pero en esencia vamos a tener una carpeta de componentes. Después dentro de SRC también vamos a tener una carpeta que va a ser la de hooks. Dentro de hooks crearemos nuestros propios hooks o haremos algún tipo de lógica que tenga que ver con los hooks en general de React. ¿Vale? Entonces estamos preparando un poquito la estructura. También vamos a ponerle routes, ¿vale? Es decir, vamos a poner básicamente las rutas de nuestro proyecto. Un SPA, como os comentaba en la primera sesión, básicamente es un único HTML que renderiza diferentes contenidos dentro dentro de un único HTML según la ruta y el servidor lo que nos vaya dando. Por lo tanto, vamos a crear una carpeta que se llama routes y ahí dentro estableceremos qué ruta va con cuál componente. Es decir, por ejemplo, la homepage, si vamos a ¡home, deberemos cargar el componente homepage, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, tendremos que definir dentro de SRC también una carpetita que será pages. Es decir, la idea será aquí contener archivos JavaScript o JSX, es decir, componentes que rendericen una página a la que podamos navegar. Las páginas son componentes también, por lo tanto, aquí la idea es hacer componentes de página y luego dentro componentes de tipo contenedor que contienen componentes de más bajo nivel. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a hacer también, por ejemplo, podemos elaborar dentro de Pure, por ejemplo, una carpetita que se llame Forms para los formularios, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, lo podemos poner aquí o lo podemos poner, sí, vamos a ponerlos aquí. Vamos a ponerlos aquí. Es decir, vamos a hacer un formulario de login, un formulario de registro, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir añadiendo por aquí. A lo mejor, ya digo, en las sesiones los cambiamos un poquito. Y luego contenedores específicos para los formularios también haremos. Bien, después vamos a, dentro de SRC, vamos a crear otra carpeta. Bueno, vamos a hacer una carpeta dentro de Pages que será Home. Ahí dentro irá
la homepage, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra que será auth, ¿vale? De autenticación. Y ahí serán las páginas de login, la página de cambio de contraseña o la página de registro, ¿vale? Las podemos englobar aquí dentro. También aparte de pages le vamos a poner, por ejemplo, un 404 en la cual elaboraremos páginas, pues cuando una ruta no sea adecuada, pues tenemos que pintar una 404. En vez de coger la 404 básica que viene predeterminada ya por el navegador, pues podemos crear la nuestra. ¿Vale? Entonces esta es un poquito la pinta que tiene. Os la dejo aquí por si la queréis ir replicando. Bien, aparte también, por lo tanto, vamos a crear una carpetita, ¿de acuerdo? Que se va a llamar models, ¿vale? La idea de la carpeta models es básicamente crear datos o especificar los tipos de datos con los que vamos a trabajar. Entonces, el proyecto final va a tener la siguiente pinta. O lo que vamos a intentar construir poquito a poco, aunque puede ir variando un poco durante las sesiones, dependiendo también de la respuesta. Vamos a tener básicamente una aplicación, ¿de acuerdo? Que va a tener un menú lateral que va a pintar diferentes rutas o diferentes contenidos, ¿vale? Para poder navegar. ¿De acuerdo? Y aquí dentro pintaremos, a lo mejor hacemos una o dos rutas, el contenido de la aplicación. Por ejemplo, el contenido de la aplicación puede ser, básicamente, por ejemplo, un gestor de tareas, ¿vale? Así que aquí dentro luego pintaremos un listado de tareas, ¿de acuerdo? Que pintará internamente una tarea, dos tareas, ¿de acuerdo? Tres tareas, reutilizará básicamente un componente tarea y podremos, por ejemplo, también borrarlas, ¿de acuerdo? Vamos a poder borrar las tareas, vamos a poder editarlas, ¿vale? Entonces tenemos que plantear un poco esta jerarquía, ¿vale? Además, las tareas se van a persistir en el local storage o en el session storage, vamos a utilizar Redux. Entonces, bueno, vamos a construir una aplicación que nos sirva para gestionar las tareas, ¿de acuerdo? Y también, por ejemplo, gestionar los datos del perfil de un usuario o cualquier cosa, ¿vale? Un área de tareas, otra de settings, por ejemplo. Muy bien, esa va a ser la idea, por lo tanto, del proyecto. Entonces, como vamos, por lo tanto, aquí dentro de rutas a definir las rutas, en este caso de homepage, etcétera, ¿vale? Tendremos un archivo que se llamará routes.js, ¿vale? De momento no lo vamos a ir pintando, pero sí que vamos a ir poniendo, por ejemplo, dentro de models, un poquito podemos ya crear la estructura de las tareas que vamos a hacer. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase, ¿vale? Voy a poner la extensión class.js para saber que se trata, en este caso, de una clase. Y esta clase, pues básicamente va a tener, por ejemplo, nombre, descripción, si está completada o no, y luego el nivel de urgencia, ¿vale? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un export class. A ver, un momentito que pliegue esto y le puedo poner un poquito más de zoom si queréis. A ver si me deja. Ahí está, ¿vale? Vamos a hacer un export class, le vamos a poner el nombre que se va a llamar task, ¿de acuerdo? Que básicamente va a ser la tarea. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir llaves y le vamos a poner el constructor. Bueno, de momento vamos a paralizar la aplicación para que me vaya un poquito más rápido, ¿vale? La podemos parar con control C, el servidor se puede parar de esta manera y luego lo vamos pintando, ¿vale? Entonces vamos a exportar, en este caso, la clase task, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aquí esto se ha quedado ahí a medias, ahora pintará bien. Y le vamos a poner, por ejemplo, un nombre, le vamos a poner una descripción, así que name, vamos a ponerle un name, por ejemplo, inicialmente le podemos poner vacío, ¿vale? Si queremos ponerle unos parámetros predeterminados, le vamos a poner una descripción, que en este caso va a ser también vacía. Vamos a ponerle también, por ejemplo, si está completado o no, que básicamente va a ser un booleano, así que por defecto le podemos decir que esté vacía. Y le vamos a poner también
en este caso, un level, ¿vale? La idea del level es que podría ser, por ejemplo, urgente, ¿vale? Podría ser urgente, podría ser... Entonces, mi idea es definir... No, en JavaScript como tal, en TypeScript sí que lo tenemos enumerados. Nosotros voy a utilizar un objeto que lo voy a exportar, lo voy a utilizar aquí y voy a definir ahí los diferentes niveles que puede tomar una tarea. Es decir, que pueda ser un nivel informativo, un nivel normal, un nivel urgente y un nivel bloqueante, por ejemplo, ¿vale? Así que esto lo vamos a sustituir. Entonces vamos a venir aquí y dentro de Models vamos a crear otro que se va a llamar Levels. Voy a poner que es un enum, ¿vale? Para entendernos. Y básicamente lo que vamos a listar aquí van a ser diferentes niveles. Entonces la idea de esto es básicamente darle una clave y un valor. La clave va a ser, digamos, una constante y el valor va a ser un string. Y ya está. Entonces vamos a hacer un export const y le vamos a llamar levels. Este levels, por lo tanto, va a ser básicamente un objeto. Le tenemos que definir un poquito las claves y los valores. La primera clave va a ser normal. Digamos que será normal, que sería el valor, pues una tarea normal, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle coma y vamos a hacer la siguiente, que va a ser urgente, ¿de acuerdo? Que va a ser de tipo, en este caso, urgente. ¿Vale? Este va a ser otro siguiente nivel. Y vamos a hacer otro que va a ser bloqueante. Blocking, que va a ser blocking. Esta es una manera, bueno, sencilla de, por ejemplo, plantear un enumerado, en este caso, en JavaScript, ¿no? Sin los puntos y comas. Ahí está. Vale, guardaríamos y ya lo tenemos. Ahora lo único que tenemos que hacer es exportarlo y por lo tanto importarlo en nuestra clase de tareas. Iríamos a nuestra clase de tareas y aquí dentro tenemos que importarlo, ¿vale? Entonces yo lo voy a hacer con autoimport, así que cogeremos, pondremos levels, damos a control espacio y nos lo autoimportamos. Y le voy a poner un nivel normal, ¿de acuerdo? No voy a ponerle un nivel más complejo que ese. ¿Vale? Pues por defecto una tarea cuando se crea va a tener estos datos. Ahora vamos a tener que también darle un constructor, ¿no? Es decir, oye, pues yo puedo crear tareas con nombre, descripción, completadas, etc. Así que vamos a venir al constructor y vamos a hacer lo siguiente. Va a recibir el name, la description, el completed y el level. Uy, y level, coma level. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es this.name igual a name, this.description igual a description. Vamos a hacer ahora un this.completed igual a completed y this.level igual a level. Vale, pues ya lo tendríamos. Es decir, habríamos planteado un conjunto de datos que lo vamos a utilizar como prop. Es decir, la idea es que tengamos una lista de tareas y una tarea. Es decir, vamos a tener un componente contenedor que va a tener todo el contenido de las tareas y luego vamos a tener un componente que va a ser la tarea para que se pinte una vez, dos veces, tres veces, que esto lo veremos obviamente en próximas sesiones. La idea será ahora mismo, por lo tanto, plantear los componentes de tarea y el de las tareas, es decir, la lista de tareas. Y para ello vamos a utilizar este tipo de datos, ¿vale? Estas clases, tanto task como levels. Bien, entonces, dentro de nuestra carpeta de components, dentro container, vamos a crear un componente que le vamos a llamar task list, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle .jsx, ¿de acuerdo? Igual que hacemos con cualquier componente. Y en los componentes puros, ¿vale? Vamos a añadirle aquí otro, ¿de acuerdo? Que se va a llamar task.
Entonces, la idea, por lo tanto, es que TaskList renderice a Task. Es decir, app va a renderizar a TaskList y este a su vez va a renderizar a Task. Es decir, vamos a tener una jerarquía de 3 niveles. App, TaskList y Task. Por lo tanto, será muy importante entender los props y también los eventos hacia arriba, ¿vale? Que esto lo iremos viendo. Es decir, por ejemplo, si un componente Task dice que se tiene que borrar él mismo, tendrá que avisar al de la lista y pasarle un ID o algo para que lo borre y así generar un nuevo estado y volver a pintar la lista de nuevo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezamos realmente con los componentes? Es decir, empezamos por los de orden superior, empezamos por los de orden inferior. Existen diferentes técnicas, ¿vale? La primera técnica es empezar por componentes mayores y cuando se detecta que determinados elementos están repitiendo varias veces, entonces sacar un componente del mismo. Otra opción es empezar desde abajo, lo que se llamaría, digamos, un diseño modular, ¿de acuerdo? En el cual empezaríamos por los bloques más pequeñitos e iríamos subiendo hacia arriba, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos, por lo tanto, vamos a recuperar dentro de los models, ¿vale? El levels era un const, ¿vale? Recordemos, y el task era una clase, ¿vale? Así que vamos a nuestro task, ¿de acuerdo? Y vamos a necesitar, sí o sí, digamos, la importación de la clase. Así que vamos a importar task, ¿vale? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mejor, antes de hacer importaciones, vamos a hacer el componente. Vamos a hacerlo que sea un componente funcional, ¿vale? Entonces vamos a cogernos el que tiene también los prop types, como hemos hecho antes. Vamos a cogernos este, ¿vale? El que tiene prop types y const. Y ya lo tenemos, ¿vale? Este es nuestro task component. Entonces, nuestro task component va a recibir una serie de props. Estas props, esta pros, nosotros le vamos a tener que pasar la tarea a pintar, ¿vale? El componente de arriba va a tener los datos. Esto va a facilitar luego la depuración, porque imaginad que tenemos 100.000 niveles de componentes. El problema de tener 100.000 niveles de componentes es que cómo depuras tú luego los datos, dónde están bien, dónde están mal. Entonces, la idea es hacer un efecto burbuja y en los componentes de orden superior pintar, digamos, los componentes que van a tener la lógica y los datos, ¿vale? Por lo tanto, este componente puro realmente se le va a pasar la tarea en formato de prop. Es decir, yo le voy a pasar una tarea. Así que le voy a poner aquí que va a recibir una tarea. Yo podría haber puesto props y ya está, pero voy a ponerle que directamente se va a llamar task. Es así como quiero que se llame y no de otra manera. Así que lo que nos tendríamos que hacer a continuación sería en los prop types definir que task es concretamente dentro de prop types una instancia, ¿vale? Es decir, tenemos que saber que nuestro task es una tarea, ¿vale? Es de tipo clase tarea. Así que vamos a ponerle aquí el isInstance_of, ¿de acuerdo? Este de aquí, que lo que nos va a verificar es que lo que recibimos por props no es una cadena de texto, no es un booleano, sino que es una tarea. Es decir, el padre, el task list, le va a tener que pasar una tarea, ¿de acuerdo? Así que vamos a abrir y vamos a ponerle aquí que se trata de una task. Aquí obviamente lo tenemos que importar, ¿vale? Vamos a ver si me lo autoimporta. Aquí estaría. Ah, no, esta no. Claro, no le podemos llamar exactamente igual. Claro, el otro se llama task y este se llama task, así que este vamos a llamar component, ¿vale? Entonces podemos hacer lo siguiente. Botón derecho, rename symbol, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer es buscar las referencias a este componente, ¿vale? Y cambiarlo. Así que voy a ponerle component para asegurarnos de no liarla, porque claro, la otra es una clase, esto es una función, no se puede llamar exactamente igual, así que vamos a utilizar task component, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿veis? Estaba haciendo referencia al que no tocaba, así que hay que coger task. Vamos a traer task a esta. Ahora sí, lo tenemos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a pintar? A ver, la idea es que el componente pueda pintar el nombre, la descripción y si, por ejemplo, la tarea está o no está completada, etcétera. Entonces, para ello,
nosotros ya tenemos la task dentro de las props, ¿vale? Así que lo único que tenemos que hacer es, dentro del div, ir pintando. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un h2, por ejemplo, y vamos a pintar, en principio, el nombre. Voy a borrar esto, que se me autocompleta. Entonces, como recuperando un poquito lo que hemos hecho en las otras sesiones, abriríamos llaves y aquí iríamos task.nombre, bueno, name, ¿vale? Tenemos que utilizar la propiedad name, ¿vale? Vamos a poner aquí nombre, 2 puntos, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer, por lo tanto, es exactamente lo mismo con el resto de elementos. Vamos a replicarlo en un H3, por ejemplo, con la descripción. Cerramos el H3 y vamos a poner aquí descripción, 2 puntos, abrimos llaves y ponemos task.description. ¿Vale? Esto lo voy a bajar aquí y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora que tenemos el nombre y la descripción, lo que tenemos que hacer también es saber si está completada o no está completada. Además también del nivel. El nivel va a ser un texto, así que esto lo podemos poner literalmente. Luego podríamos ponerlo en mayúsculas o lo que sea, ¿vale? Y ya hablaremos de eso, cómo podemos hacer también ese renderizado condicional. Pero lo que vamos a hacer ahora es en un H4 poner el nivel, ¿no? Nivel de la tarea. Este nivel realmente en el futuro, en este proyecto, lo que haremos será ponerle un color u otro. Es decir, si es de determinado nivel le pondremos rojo, si es de nivel básico azul y si no amarillo, una cosa así, ¿vale? Así que le vamos a poner aquí level y vamos a poner aquí que esto es el task level. Ahora bien, lo que vamos a poner, fijaos aquí que los espacios que hay dentro entre las llaves no afectan, ¿vale? Os recomiendo también poner espacios para que visualicéis correctamente las variables, ¿vale? Esto es simplemente una pequeña recomendación e incluso si seguimos algunos estándares de Slint, por ejemplo el que tiene Airbnb, nos fuerza a poner estos espacios, ¿vale? Entre las llaves, los paréntesis, etc. Entonces ahora vamos a hacer una mini incursión en el renderizado condicional a partir de un operador ternario, algo muy sencillo. La idea es poner un H5, ¿de acuerdo? Y el contenido de este H5 va a variar. ¿Bajo qué premisa? Si la tarea está completada o no está completada. Entonces vamos a poner un thisTask, por ejemplo, is. Y la idea es que ponga completed o pending, por ejemplo. Pending de pendiente. Abrimos llaves y hacemos task.completed. Ahí está. Y hacemos con un operador ternario, es decir, cuestionamos el valor de completed, vemos si es true, si es false, y si es true vamos a poner un texto y si no vamos a poner otro. Realmente aquí podríamos incluso devolver otro elemento React, ¿vale? Otro elemento HTML, puesto que mientras que esto tenga sentido, nosotros podríamos, por ejemplo, poner aquí un P, ¿vale? Entonces, hablaremos del renderizado condicional en próximas sesiones, pero esto es una de las cosas más potentes que tiene también React, el hecho de poder incorporar lógica compleja dentro del HTML. Vue, Angular, etcétera, también tiene sus soluciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Angular utiliza mucho directivas, ¿de acuerdo? Y tiene directivas tipo ngIf, ngFor, etcétera. En React no tenemos tanto eso, pero tenemos la posibilidad prácticamente de embeber JavaScript en cualquier momento dentro del HTML y eso lo hace especialmente potente. Entonces, JSX funciona muy bien en este sentido. Lo que vamos a hacer es comprobar si completed está true, es decir, si está completada, vamos a poner que está completed. ¿Vale? Incluso vamos a poner mayúscula para poder verlo bien. Y si no, vamos a poner pending. Por lo tanto, la idea también de aquí es que este texto va a aparecer, pero realmente lo que vamos a poner es las tareas que estén completadas o las que estén pendientes, también le pondremos algún tipo de estilo. Por ejemplo, las podemos poner un poco más translúcidas o que no se puedan editar, etcétera. Entonces, con esto lo que hemos hecho ha sido mostrar el contenido de una tarea que nos va a pasar por props. Es decir, cuando yo tenga mi task list, tendrá una tarea que me va a pasar al hijo. Es decir, igual que hemos pasado antes desde app a greeting, le hemos pasado el nombre,
que era un texto, ahora lo que le vamos a pasar es una instancia de task. Es decir, es muy importante entender que los props pueden pasar todo tipo de contenidos, incluso funciones, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las tareas, otra de los props que recibirá este componente en futuras avances que le hagamos al proyecto será, por ejemplo, decirle cuál es la función del padre que se tiene que ejecutar cuando le pulsemos un botón, ¿vale? Es decir, las props pueden ser datos primitivos, strings, números, etcétera, datos complejos, objetos, clases, etcétera, y luego también pueden ser funciones y por lo tanto desarrollar de forma funcional hace que esto sea especialmente fácil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a nuestra task list, ¿de acuerdo? Y vamos a plantear bueno, en este caso nuestro RFC, ¿vale? Nuestro componente funcional. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En principio no va a recibir props, pero es posible que le pongamos algún prop luego a continuación porque realmente podemos incluso hacer que el componente padre o la propia página contenga los datos que se los pase a los componentes hijos, ¿vale? Por lo tanto, este también podría pasar o recibir props, llegado el caso. ¿Vale? Los componentes contenedores, la idea o la filosofía es que contengan los datos que le va a pasar a los hijos o la lógica más o menos compleja que pueda realizarse, ¿vale? En este caso, de momento le hemos puesto prop types, aunque también se los podríamos quitar. Es decir, realmente no tenemos por qué poner prop types. Todo esto de aquí lo podemos quitar, ¿de acuerdo? Y no hace falta especificárselo. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es cuando ejecutemos esta función, es decir, cuando hay una declaración de este componente, se ejecuta esta función. ¿Vale? Es lo que estamos haciendo. Igual que cuando hay una declaración de un componente de tipo clase, hay una instancia de esa clase. Pues aquí en este caso, cuando React encuentre el task list component, vamos a ponerle aquí también la palabra component si queremos, lo que va a hacer es ejecutar esta función y devolver algo. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer por lo tanto aquí será lo siguiente. Vamos a poner por ejemplo, default task, ¿de acuerdo? Que básicamente va a ser un new task. Vamos a traernos la clase. A ver. Vamos a hacerle un new task. Vamos a autocompletarlo. Y le vamos a poner, a ver, no me lo trae, pues lo vamos a poner manualmente. Hacemos un import. Le vamos a poner llaves, vamos a ponerle from y tenemos que especificar la ruta. Entonces, punto barra, nos encontraríamos a la altura de task list, así que nada, punto barra, nos encontraríamos a la altura de contenedores, así que nada, tenemos que ir a models, vamos a en este caso a models, aquí está, y ya dentro de models específicamente nos traemos el de task class, ¿de acuerdo? Y este en principio exporta la clase. Ahí está. Bien. Le vamos a poner, por lo tanto, un nombre. Vamos a poner example, por ejemplo. Ese será el nombre. Luego, a continuación, nos pide la descripción, como se puede mostrar ahí. Así que vamos a ponerle default description, por ejemplo. Ahora se nos pide si está completado o no, ¿de acuerdo? En este caso, como no le hemos puesto los tipos, pueden ser any, pues en este caso no es capaz de saberlo, pero nosotros sabemos que va a ser false. Y el level le vamos a poner levels, nos tenemos que traer levels. Aquí está, levels, punto, y vamos a ponerle un nivel, por ejemplo, normal. ¿De acuerdo? Y esta será, la idea es que sea una tarea por defecto. Muy bien. Entonces, ahora lo que nos queda, por lo tanto, es configurar que nuestro componente de task list devuelva un componente de tipo tarea. Entonces, para ello, vamos a venir al return y aquí dentro, de momento vamos a devolver solo una tarea. En futuras ampliaciones veremos cómo implementar o mapear una lista e ir devolviendo elementos de tipo tarea. O sea, la idea es coger la lista e ir pintando nuevos valores. Así que vamos a pintar aquí dentro del div lo siguiente. Vamos a poner un H1, por ejemplo. Vamos a hacer aquí un div.
Uy, perdón, con las mayúsculas. Vale. Bien. Y aquí dentro vamos a poner, por ejemplo, your task. Y la idea será, obviamente, esto estará pendiente de hacer, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un to do. Aplicar un for, ¿vale? O un map para renderizar una lista, ¿de acuerdo? De tareas. La idea será, por lo tanto, repetir una línea de HTML varias veces. Esa es la filosofía de todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer de momento para probarlo, ¿vale? Vamos a pintar el task component, que es como le hemos llamado, que la tenemos aquí. Cerramos, ¿vale? Aquí está autocierre. Tengo que revisar cuál es el plugin que es y os lo diré para que no os pase a vosotros lo mismo. Y aquí lo que espera, fijaos, podemos pasarle una prop que es básica, que es key, de lo cual hablaremos cuando tengamos que hacer la iteración de una lista para pintar varios elementos. Básicamente es como un identificador único dentro de React, ¿vale? Y luego tenemos las tasks. En este caso es la tarea. ¿Cuál es la tarea que le tenemos que pasar? Pues la default task que tenemos ahí definida aquí arriba. Con esto, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que aquí dentro, donde realmente se representa la task, se va a pintar lo que hayamos dicho en task JSX que se devuelva. Esto de aquí. El nombre, la descripción, etc. ¿Y qué le estamos pasando? La tarea. Además, también nos hemos asegurado en los prop types de que sea una instancia de task. Por lo tanto, si le pasáramos otra cosa, nos daría un error. Podríamos ir dándole al F12 o a la inspección de elementos y ver cómo en la consola nos sale un error de tipo, el tipo de dato que le has pasado no es el adecuado. Ahora, ¿qué nos quedaría? Con estos 4 archivos ya creados, vamos a repasarlos una última vez. El levels, básicamente, es una constante con normal, urgent y blocking, que son los tipos que puede tener esa tarea, nada más. Después, el task class, que básicamente tiene una clase de tipo tarea, va a ser nombre, descripción, si está completada o no, y el nivel, que es de levels.normal por defecto, y un pequeño constructor con inicialización de todas las propiedades. Luego, en un orden inferior, un componente llamado task, que tiene, por lo tanto, una prop que es task y la recibe por aquí. Y luego un div, que es el contenido que va a pintar con diferentes H1, H2, H3, H4 y H5. Y finalmente un prop types que va a tener las diferentes instancias de nuestros props. En este caso solo tenemos una, que es task, que nos queremos asegurar que sea de tipo task. ¿Vale? Además tenemos el export default aquí abajo, aunque se lo podríamos poner aquí arriba, no habría ningún problema. Luego tendríamos el task list, que tiene una tarea por defecto para hacer el ejemplo de que nos funciona correctamente, y luego dentro del div pintamos ese task component inferior, es decir, pintamos dentro de la lista el componente tarea y le pasamos por props la tarea que quiero que pinte. Bien, entonces ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues tendríamos que ir a nuestro app.js, porque es el componente principal de la aplicación. De momento lo podríamos cambiar, ¿vale? Eso se cambiaría en el index.js, llegado el caso. Y aquí dentro, pues en este caso greeting f, pues lo vamos a comentar, ¿de acuerdo? Y vamos a comprobar que nos funcione nuestra lista. ¿Cuál tenemos que pintar? ¿Tenemos que pintar task component? No, porque ese ya lo pinta task list, ¿vale? Así que vamos a pintar task list component, que lo tenemos aquí, y cerramos. Vale, todo cierre, como os digo, lo quitamos. Vale, entonces vamos a poner aquí componente de listado de tareas. Y este de aquí, vamos a poner que era el componente de ejemplo funciona. Muy bien. Teniendo esto ya listo, lo único que nos queda es desplegar la aplicación para probarla. Así que volvemos a venir vamos a abrirlo ahora a la terminal, en vez de desde fuera, la vamos a abrir dentro del propio Visual Studio Code. Vamos a abrir la terminal y vamos a hacer un npm start, que es el script principal que vamos a ejecutar.
Muy bien. Vamos, por lo tanto, a hacer lo siguiente aquí. En Hola Mundo tenemos que asegurarnos de que estamos en la misma carpeta. Vamos a hacer un npm start. Recordemos, ¿de acuerdo?, que estos scripts los encontramos dentro del package JSON. ¿Vale? Se tienen que llamar exactamente igual que se llaman en el package JSON. ¿Vale? Dentro del package.json tenemos una serie de scripts, incluso que podemos personalizar y cambiarlos. ¿Vale? En este momento, pues tenemos un npm start que hace React Scripts start. ¿Vale? Este es el que vamos a ejecutar. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pero vamos a recordarlo. Luego podremos ejecutar, por ejemplo, la build y ver qué es lo que nos genera. Vamos a dar npm start, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ejecutar. Cuando se ejecute, por defecto, dado que no le estamos especificando al servidor en qué host o en qué puerto, etcétera, se despliega siempre en localhost 3000. Pero cuando hagamos, por ejemplo, un deploy en algún otro entorno, pues desplegaremos la aplicación y digamos que este start solo servirá para entornos de desarrollo y no tanto para un entorno realmente de producción. Es decir, la idea de estos scripts es para ejecutarlos nosotros localmente o utilizar algún tipo de sistema CI/CD que automatice la ejecución de estos scripts. Por ejemplo, imaginad que tenemos esta aplicación publicada en GitLab. Lo que podemos hacer es especificar una serie de scripts aquí que se ejecuten desde el servidor de GitLab automáticamente para que, por ejemplo, ejecute todas las pruebas que hemos hecho o que haga, por ejemplo, el linting o haga cualquier proceso antes de publicarlo en producción. Bien, vamos a ver. En cuanto a la herramienta, ¿de acuerdo?, que estamos utilizando un servidor local que viene predeterminado con Create React App. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, HTTP Server o cualquier otro. Es más, cuando lo montemos desde cero, lo instalaremos con otro tipo de herramientas y las configuraremos nosotros a mano. Create React App ya te monta todo. Entonces, ¿es recomendable tenerlo abierto desde el principio? Sí, porque eso nos permite, por lo tanto, ir verificando que lo que vamos haciendo va cumpliéndose y vamos pasito a pasito. Ahora mismo, por ejemplo, he creado la tarea y he creado la lista de tareas y, por lo tanto, digamos que de alguna manera pues ya más o menos sé que me va a funcionar. Pero sobre todo los que estáis empezando, lo ideal es que lo tengáis abierto y lo vayáis viendo. Aquí en la sesión, dado que tengo Zoom abierto y se está grabando también la sesión, etcétera, pues me va un poquito más lento de lo que nos iría en un entorno normal, ¿de acuerdo? Es decir, en un equipo normal, básicamente el servidor estará corriendo siempre, a no ser que vayamos a crear nuevos componentes, etcétera, y hay veces que hay que pararlo y volver a redesplegarlo. En cambio, por ejemplo, alguna hoja de estilos nuevas o alguna instalación de dependencias, sí que es recomendable pararlo y volver a ejecutarlo para comprobar que las coja adecuadamente. Bien, ahora mismo lo único que nos dice el Slint, ¿de acuerdo?, es que Greeting y GreetingF son herramientas, o digamos, son, mejor dicho, variables que tenemos definidas y que no estamos utilizando. Esto se trata porque aquí en el APM.js, además lo tenemos en amarillito, ya nos lo está diciendo, estas dos ahora mismo no están siendo renderizadas. ¿Esto es un error? No, esto es simplemente un aviso que tenemos predeterminado dentro de Slint. Bien, entonces vamos a ver si lo tenemos. Bien, aquí tendríamos nuestras tareas, ¿de acuerdo? Y tenemos bueno, este Your Task, no sé con qué lo hemos pintado, vamos a ver dentro del task list. Lo hemos pintado sin, vamos a ponerlo dentro de un H1 para que quede un poquito más bonito. Vale. Entonces la idea es, cada una de estas será una tarea. Ahora vamos a analizar, por lo tanto, el contenido que tienen cada uno de estos componentes. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, para hacernos una idea, ¿de acuerdo?, tenemos ABP, que es todo lo que se marca en azul. Bien, dentro de ABP tenemos Task List Component, que es este área que se marca en azul. ¿Qué contiene Task List Component? Contiene un H1 y además aquí debajo contiene un Task Component. Fijémonos que Task List Component no tiene props específicamente, le hemos declarado que puede recibirlas, por lo tanto nos aparece en blanco. Y luego tenemos Task Component, que tiene lo siguiente. Tiene como prop una task. Volvemos a recordar, en nuestro componente task JSX hemos definido una task, es decir, recibe un prop que es una task. Y además en las prop types le hemos dicho que es de tipo tarea.
Entonces, esto quiere decir que lo que yo le tengo que pasar desde task list es una tarea. Entonces, hemos creado este default task que se lo vamos a pasar como prop a nuestro task component. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dentro de props tenemos task y dentro de task podemos analizarlo como tenemos completed a false, description, bueno, no lo he escrito bien, es default description, ahora lo escribiremos bien, el level, que es normal, y el name, que es completed, que es example, ¿de acuerdo? Se muestran en orden alfabético, pero vamos, los datos están, es una clase. Ahora, fijémonos una cosa muy interesante, y es que ahora mismo esta tarea está pendiente. Esto quiere decir, por lo tanto, que nuestra tarea, al estar pendiente, ¿vale? En este caso, nuestro el completed está a false, lo podríamos cambiar, ¿de acuerdo? Aquí a la derecha, no sé si lo vemos, que tenemos una casillita para true y false, y va a pasar de this task is pending a this task is completed. Esto, por lo tanto, quiere decir que cualquier modificación sobre la propiedad completed repercute en una renderización de nuevo en el HTML. Entonces, esto es bastante potente, bueno, es muy potente. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es contener, por ejemplo, un botón que cambiase el estado de tarea completada a no completada, por ejemplo. Esto lo puede controlar tanto el componente como a lo mejor el componente padre que tiene la lista de componentes, y entonces volveré a renderizar aquella tarea que hubiese sido modificada. También podríamos cambiarle los datos desde aquí. Por ejemplo, aquí le puedo llamar mi primera tarea, ¿de acuerdo? Y automáticamente se ve el cambio. Entonces, esta herramienta es especialmente potente porque nos va a permitir hacer modificaciones en tiempo real sin realmente estar tocando el código, parándolo, etc. Entonces, sobre todo cuando trabajamos con eh, bueno, con props, ¿no? y con states. Entonces, ahora mismo tenemos, por lo tanto, una tarea dentro de una lista de tareas dentro de app. Es decir, hay 3 niveles. Creo que se entiende bastante bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente y es entender, ¿de acuerdo? Que tengo que cambiar dentro de aquí el default description y ya lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué habría que hacer realmente? Pues habría que declarar algunas funciones en el task list, por ejemplo, en este de aquí, en este componente. Podríamos hacer una función que fuera, por ejemplo, cambiar estado de un... cambiar, vamos a ponerlo en inglés, change state, ¿vale? Change state sería interesante, este recibiría, por ejemplo, un identificador, un ID, ¿vale? Y la idea será, por lo tanto, implementar esto en algún sitio, ¿vale? Recibirá un ID y aquí, bueno, pues vamos a ponerle de momento, vamos a ponerle aquí un const, change state, ¿vale? Y vamos a ponerle aquí un console log que simplemente pues ponga to do, ¿vale? Cambiar estado de una tarea, ¿vale? Entonces, la idea será, por lo tanto, pasar esto en algún lado a nuestro componente hijo. Entonces, ¿es posible pasar props a hijos que sean funciones? Sí, también lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Esto, obviamente, lo veremos en la siguiente sesión. Así que lo vamos a dejar aquí. Ahora mismo nos debería estar funcionando. Obviamente nos está diciendo simplemente que este dato no lo estamos usando, ¿de acuerdo? Esto es todo propio de Slim. Nos está chillando un poquito y hablando de warnings de, oye, has declarado cosas que no estás usando. Entonces, muy interesante también cuando comprobéis, por ejemplo, un evento no me está funcionando, no estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello. Entonces, es posible que simplemente le hayas llamado erróneamente, no hayas puesto el nombre correctamente o simplemente lo has declarado pero luego no lo has llamado. Entonces, la idea ahora que haremos en la siguiente sesión cuando avancemos en este proyecto será añadirle esta función como un prop más a nuestro task component para que cuando ocurra algo dentro del task component se ejecute esta función.
Es decir, esta función se ejecutará desde el hijo, pero se estará ejecutando en el padre. Así que, muy bien, vamos ahora a terminar esta sesión y a continuación pasamos a la ronda de preguntas.